Ahora vamos a repasar algunos conceptos importantes sobre infección por VIH. En primer lugar, hacer un poquito de reseña histórica. En el año 1981 hubo un brote súbito de infecciones oportunistas en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes tenían una infección por Pneumocystis carini en aquel momento, neumonía por Pneumocystis carini, de ahí la sigla en inglés, o bien sarcoma de Kaposi. Se vio que este brote de infecciones se asociaban a inmunosupresión con un bajo recuento de células CD4. 10 años antes se iniciaba el estudio de la retrovirología con la descripción de la transcriptasa inversa, y en el año 79 y en el año 81 se descubrían también los virus de la leucemia y linfoma humano de células T, el HTLV1 y el HTLV2, que fueron los dos primeros retrovirus humanos conocidos. En el año 1984 finalmente se pudo descubrir y aislar el virus de la inmunodeficiencia humana. A continuación vamos a ver algunas de las características clínicas que presenta el síndrome agudo por HIV. No se presenta en todos los pacientes, se estima que entre el 50 y el 70% de los pacientes van a presentar manifestaciones clínicas como consecuencia de la primoinfección. Los síntomas suelen persistir entre una y varias semanas y suelen resolver gradualmente. Fíjense que entre un 30 y un 50% de los pacientes van a ser asintomáticos en el momento de la primoinfección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos observar fiebre, faringitis, adenopatías generalizadas, cuadros de cefaleas, mialgias, artralgias, letargia, malestar general, anorexia, pérdida de peso, cuadros de encefalitis o meningitis al líquido cefalorraquídeo claro, neuropatía periférica, rayo, exantemas. Estos cuadros pueden comprometer muchas veces no solo la piel, sino también las mucosas. Puede haber úlceras cutáneo-mucosas. La etapa que conocemos dentro de lo que es la evolución de la infección por VIH como latencia clínica es, como su nombre lo indica, un periodo asintomático. Este periodo asintomático puede tener una duración variable, pero se estima en promedio que la latencia clínica suele ser de alrededor de 10 años, en la mayoría de los casos. En algunos pacientes hay síntomas en los cuales hablamos de enfermedad sintomática precoz, fuera de lo que tiene que ver con el síndrome de seroconversión. En esta etapa los pacientes presentan un recuento de CD4 que muchas veces es menor a 500 células por microlitro, y las manifestaciones más frecuentes en estos casos son, como muestra en la diapositiva, la presencia de adenopatías generalizadas, la presencia de muguet o leucoplasia oral vellosa, úlceras aftosas en boca, la recurrencia de infecciones por herpes zóster. Muchos pacientes tienen trombocitopenia o lesiones por molusco contagioso, también la recurrencia de infecciones por herpes simple o la presencia de condilomas acuminados. Es decir, estas manifestaciones son manifestaciones que no se consideran enfermedades marcadoras, pero suelen estar asociadas a un déficit de la inmunidad celular, pero nunca por debajo de 200 células. En general se ve en pacientes con recuentos bajos, pero por esa razón no se consideran enfermedades marcadoras de lo que llamamos SIDA o etapa de enfermedad por VIH. En cuanto a las enfermedades marcadoras, estas enfermedades en general aparecen en aquellos pacientes que tienen recuentos de células CD4 menores a 200. La candidiasis bronquial, la candidiasis traqueal, la candidiasis pulmonar o esofágica es una de las enfermedades micóticas marcadoras. No es lo mismo que el muguet. El muguet o la candidiasis orofaringea no es una enfermedad marcadora. Sí, estas formas de candidiasis. Y en general se suelen ver con recuentos de células CD4 menores a 100. Lo más frecuente es la afectación esofágica. En general el diagnóstico se hace por endoscopía. El tratamiento de elección en estos casos es el fluconazol. Otra enfermedad micótica es la coccidioidomicosis, cuando hay afectación extrapulmonar, es decir, cuando hay enfermedad diseminada, ¿sí? Si bien es frecuente que haya afectación pulmonar en este contexto, la presencia de enfermedad diseminada es lo que se considera enfermedad marcadora. El tratamiento en general es con anfotericina B. La criptococosis extrapulmonar, otra enfermedad micótica marcadora. Recordar que el Cryptococcus neoformans es la principal causa de meningitis en pacientes con recuentos de CD4 muy críticos, en general con recuentos de CD4 menores a 100, es una enfermedad marcadora de SIDA. Los síntomas de la criptococosis, más allá de la meningitis, cuando hablamos de enfermedad diseminada extrapulmonar, pueden ser proteiforme, fiebre, náuseas, vómitos, cefalea y alteración del nivel de conciencia si hay compromiso del sistema nervioso central, pero básicamente cualquier sistema puede estar afectado. El diagnóstico consiste en la identificación del germen, ¿sí? En este caso las levaduras, en distintas muestras. Ejemplo, pueden ser cultivos de médula ósea, por ejemplo, o cuando hay infección asociada del sistema nervioso central, el rescate microbiológico en el líquido cefalorraquídeo. Pueden ponerse en marcha determinaciones de antígenos, antígeno
cefalorraquia y antigenemia para Cryptococcus neoformans si tenemos muestras de líquido cefalorraquídeo o sangre respectivamente. Los estudios histológicos por biopsia también son útiles para el diagnóstico, pero fundamental es tratar de hacer rescate microbiológico en las distintas muestras que se procesan para cultivo. El tratamiento de las formas de criptococosis diseminada y criptococosis del sistema nervioso central es con anfotericina B. Otra micosis, la histoplasmosis diseminada. O sea, hablamos de formas que van más allá de la enfermedad pulmonar. La enfermedad pulmonar en sí, no, sí, las formas diseminadas son las que se consideran enfermedad marcadora. El histoplasma capsulatum puede aislarse en cultivos de sangre, de médula ósea, de tejidos. También en el tratamiento se involucra la utilización de anfotericina B. Fuera de las enfermedades micóticas, otras enfermedades como las virales, el herpes simple, sobre todo cuando hay afectación del tracto digestivo y el tracto respiratorio, con formas que en general suelen ser crónicas, que tienen largo tiempo de evolución, que suelen ser recidivantes, esto se considera enfermedad marcadora. La corioretinitis por citomegalovirus, una de las formas de afectación ocular más frecuente en los pacientes que presentan SIDA, suele estar progresiva y llevará hasta la pérdida de la visión en los pacientes. La afectación ocular puede ser, y de hecho suele ser, bilateral, con mayor o menor grado de afectación, o sea, la afectación no necesariamente es simétrica, y el tratamiento consiste en la utilización de gaciclovir o de foscarnet. El citomegalovirus también puede producir enfermedad generalizada y esto también se considera enfermedad marcadora. Estamos dejando de lado a la mononucleosis infecciosa. El cuadro clínico per se de la mononucleosis infecciosa no se considera enfermedad marcadora, sí la enfermedad generalizada por citomegalovirus. En general se ven pacientes que presentan recuentos de células CD4 menores a 50. Los órganos que más comúnmente se afectan son los del tubo digestivo, fundamentalmente el esófago y el intestino delgado. Con menos frecuencia puede haber hepatitis, de hecho es un virus hepatotropo, el citomegalovirus, enfermedad biliar, compromiso pulmonar, adrenalitis, epididimitis, etc. El diagnóstico en general en estos casos suele ser histológico, la presencia de cuerpos intranucleares o inclusiones citoplasmáticas en el tejido que se ha remitido para biopsia es lo que le da peso y apoya el diagnóstico, en ausencia, por supuesto, de otros procesos patológicos. Y como decíamos, para la corioretinitis por citomegalovirus, por supuesto que en las formas diseminadas, generalizadas de enfermedad, el tratamiento también es con ganciclovir o foscarnet. En cuanto a enfermedades bacterianas, la sepsis recurrente por salmonela o la bacteriemia recurrente por salmonela también se considera enfermedad marcadora. Hablando de bacterias y puntualizando en las micobacteriosis atípicas, se considera también una enfermedad marcadora, sobre todo se necesitan recuentos de células CD4 menores a 100, a 50 para que aparezcan estas formas clínicas. En general, los pacientes suelen presentar cuadros febriles con marcado compromiso del estado general, pérdida de peso, sudoración nocturna. Son comunes las formas diseminadas, la afectación hepática y pulmonar fundamentalmente. Obviamente para el diagnóstico es necesario remitir material a cultivo y anatomía patológica, y la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en las muestras es lo que apoya el diagnóstico. Por eso ante la sospecha clínica hay que pedir la baciloscopía sobre las muestras que uno remite a cultivo. Múltiples materiales se pueden enviar para cultivar, por eso muchas veces se envían biopsias de médula ósea, de ganglios linfáticos y puede, por supuesto, cultivarse y aislarse el microorganismo, y el tratamiento eficaz en general se utilizan distintos fármacos, claritromicina, rifampicina, tambutol, distintos fármacos, distintas terapéuticas pueden ser posibles en estos casos. En cuanto a la tuberculosis, su aparición en el paciente HIV no está necesariamente relacionada con el recuento de CD4, pero también se considera enfermedad marcadora. Los pacientes con infección por HIV tienen más riesgo de padecer tuberculosis que la población general. Recordemos, no hay un recuento de CD4 que se correlacione con el riesgo de enfermedad tuberculosa, pero sí es mucho más frecuente en estos pacientes la reactivación en general de una tuberculosis latente.
Las formas de presentación son menos típicas en la medida que disminuye sí la inmunidad celular y son más frecuentes las formas diseminadas en los pacientes que tienen mayor compromiso de la inmunidad celular. Esto es un dato importante. En cuanto a determinados parásitos como la isosporidiasis intestinal crónica y la criptosporidiasis intestinal crónica, estas dos infecciones parasitarias crónicas intestinales sí son consideradas enfermedades marcadoras, ¿sí? En general suelen manifestarse por diarrea y más allá del tratamiento sintomático, está indicado el tratamiento puntualmente en la isosporidiasis intestinal con trimetoprima sulfametoxazol. Respecto a los parásitos, una mención importante requiere la toxoplasmosis, sobre todo la toxoplasmosis del sistema nervioso central. Es la causa más frecuente de infección secundaria del sistema nervioso central, suele aparecer en aquellos pacientes que tienen un recuento de células CD4 menores a 100 y en general, el riesgo es mayor en aquellos pacientes que tienen serología positiva, o sea que tienen infección previa por Toxoplasma gondii. Por eso es más frecuente encontrarnos con una reactivación de una infección latente que con una toxoplasmosis cerebral como consecuencia de una primoinfección. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la cefalea, puede haber déficits neurológicos focales. El diagnóstico se apoya en los estudios por imágenes, fundamentalmente la tomografía y la resonancia magnética, que es el estudio por imágenes de elección. Eso sumado a la positividad de la serología para Toxoplasma gondii. Las lesiones, ya lo vamos a ver más adelante, son en general múltiples, tienen la tendencia a realzar con contraste. Se describe clásicamente que el realce es en anillo, es un realce periférico, y la localización es periventricular, fundamentalmente afecta a las estructuras tales como los ganglios de la base o la unión córtico-subcortical. El diagnóstico definitivo se realiza en base a la biopsia cerebral, ¿sí? Pero dada la mortalidad asociada al procedimiento, se indica empíricamente el tratamiento a todo paciente que presenta lesión de sistema nervioso con características, ¿sí?, de imagen compatibles con toxoplasmosis cerebral y que tiene serología positiva para Toxoplasma gondii. En esta situación uno está autorizado, uno puede iniciar empíricamente el tratamiento y controlar la evolución clínica y por imágenes del paciente. En cuanto a la neumonía por Pneumocystis jirovecii, anteriormente llamado Pneumocystis carini, es más frecuente en pacientes con ya episodios previos y en pacientes que tienen recuentos de CD4 menores a 200. La infección suele ser de instalación subaguda, con disnea progresiva, que paulatinamente va asociando fiebre o tos seca, que finalmente puede o no hacerse productiva. En los casos más graves, los pacientes pueden presentar franca disnea, con hipoxemia e incluso insuficiencia respiratoria y mayor compromiso del estado general. La radiografía de tórax, esto es importante, puede presentar varios patrones. Lo más común es la aparición de un infiltrado intersticial tenue, micronodulillar o nodulillar, pero muchos pacientes pueden presentar, sobre todo en las etapas iniciales, una placa completamente normal. Otras formas de presentación en forma de neumonía, bronconeumonía, pueden darse perfectamente en el contexto de una neumonía por Pneumocystis jirovecii. En el laboratorio, característicamente, uno suele encontrar elevación de la LDH, de los niveles séricos de LDH y algún grado de hipoxemia. El diagnóstico se realiza por la identificación del germen en las muestras respiratorias que se remiten al laboratorio de microbiología y en general cuanto más profundas sean las muestras respiratorias, ya sea por técnicas de Ball o fibrobroncoscopía, más rédito diagnóstico tienen estas muestras. La trimetoprima sulfametoxazol es el tratamiento de elección y todos los pacientes que presentan niveles de PO2, de presión alveolar de oxígeno, menores a 70 milímetros de mercurio, deberían recibir corticoides sistémicos, deben recibir corticoides sistémicos cuando uno comienza la terapia antimicrobiana. En cuanto a neoplasias marcadoras de SIDA, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia multicéntrica. En realidad está constituida por nódulos vasculares que aparecen generalmente en piel, en mucosas y menos frecuentemente en vísceras. Por ende, ahí lo ven en la diapositiva, los órganos más comprometidos son piel en primer lugar, pulmones, ganglios linfáticos y tubo digestivo le siguen en frecuencia. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la biopsia de la lesión, más allá de que las características clínicas, cuando uno aprecia macroscópicamente las lesiones, son muy sugestivas. El diagnóstico se realiza por biopsia y el tratamiento puede involucrar la utilización de quimioterapia o radioterapia en el caso de que los especialistas, los oncólogos, lo consideren, sobre todo cuando hay afectación visceral.
La evolución y el pronóstico de este tipo de neoplasias en el paciente HIV está íntimamente relacionado con la respuesta del paciente a la terapia antirretroviral. En la medida que los pacientes mejoran su inmunidad celular, claramente mejora el pronóstico de todas las neoplasias marcadoras. Otras neoplasias que se consideran marcadoras de SIDA son el linfoma de Burkitt, el linfoma inmunoblástico y el linfoma cerebral primario, ¿sí? Más riesgo en la medida que mayor caída del recuento de células CD4 presenta el paciente, y en estos casos, en general, el pronóstico es muy desfavorable. El cáncer de cuello uterino también se considera en la mujer con infección por HIV una neoplasia marcadora de SIDA. Fuera de las neoplasias, la encefalopatía por HIV, que en algunos lados se menciona como demencia asociada al HIV o también llamada complejo demencia-SIDA o demencia asociada al SIDA, es un cuadro que se caracteriza por la afectación subcortical. El síndrome comprende trastornos cognitivos, trastornos de la conducta, trastornos motores, puede acompañarse o no de compromiso medular. Cuando uno analiza las imágenes de estos pacientes en la tomografía y en la resonancia magnética hay distintos grados de atrofia cerebral, y en el líquido cefalorraquídeo, cuando uno lo analiza, hay en general características que son inespecíficas, ¿sí? Responde al tratamiento con antirretrovirales. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es un cuadro producido por el virus JC. En realidad, este virus es capaz de producir distinto tipo de lesiones en pacientes con HIV, o leucoencefalopatía o encefalopatía en general. En el caso de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, este cuadro, como su nombre lo indica, es progresivo y se caracteriza por la aparición secuencial de distintas lesiones desmielinizantes. Por eso afecta a la sustancia blanca, puede provocar distintas manifestaciones clínicas, déficit neurológico focales, deterioro cognitivo. La tomografía y la resonancia magnética son los métodos por imágenes de elección, fundamentalmente la resonancia magnética en sus secuencias T2, en sus secuencias FLAIR. El diagnóstico definitivo requiere sí o sí de la biopsia. Sobre la biopsia se pueden aplicar técnicas de PCR para identificar el material genético del virus JC. No existe un tratamiento efectivo y en general este tipo de lesiones, este cuadro en sí, se asocia a mal pronóstico. El Wasting Syndrome o síndrome de adelgazamiento por HIV también se considera un trastorno marcador. Se define como la pérdida del 10% del peso corporal, que se asocia a fiebre, se asocia a diarrea crónica, a cansancio, durante un periodo en general mayor a un mes y donde uno puede descartar otras causas. Sin embargo, este Wasting Syndrome obliga a descartar o una enfermedad oportunista o algún otro proceso, por ejemplo, proceso maligno asociado. Es decir, en un paciente que se presenta con este cuadro clínico estamos obligados a buscar, a tratar de confirmar o descartar alguna infección marcadora, alguna infección oportunista o alguna neoplasia. Se correlaciona con una alta mortalidad, sobre todo si el paciente ya presenta caquexia, y claramente sugiere que estamos en un estadio avanzado de la infección por HIV. Importante que las neumonías bacterianas recurrentes por gérmenes comunes, los gérmenes de la comunidad, también se consideran enfermedad marcadora, la neumonía bacteriana recurrente. Y por supuesto, cuando hablábamos de criterio inmunológico de enfermedad por HIV de SIDA, hablábamos del recuento de células CD4 menor a 200 microlitros. A modo de resumen, me gustaría que repasáramos puntualmente órgano por órgano o sistema por sistema cuáles son las enfermedades marcadoras más importantes. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, una neoplasia, el sarcoma de Kaposi. Importante me parece puntualizar que la biopsia es lo que ofrece el diagnóstico definitivo, más allá de las características altamente sugestivas que tienen las lesiones macroscópicamente. De hecho, la angiomatosis basilar clínicamente es muy similar. Es un cuadro claramente distinto, no es una enfermedad marcadora, es producida por un germen, Bartonella, especies de Bartonella, afecta piel. Las lesiones vascularizadas pueden en algunos casos presentar necrosis y puede afectar vísceras. Por eso es importante la biopsia a la hora de confirmar o descartar un sarcoma de Kaposi. En cuanto a las manifestaciones oculares, recordar la corioretinitis por citomegalovirus, pero recordar que los pacientes también pueden tener retinopatía por HIV. En cuanto a la retinopatía por HIV, afecta entre el 50 y 75% de los pacientes y es mayor la prevalencia cuanto menor es el recuento de células CD4. En el fondo de ojo podemos tener lesiones algodonosas, hemorragias retinianas, isquemias focales. La retinitis por citomegalovirus, también recordar que a menor recuento de CD4, mayor riesgo y mayor grado de afectación. Es
común de ver en aquellos pacientes con menos de 200 CD4. El riesgo anual es del 4 al 12% en estos pacientes y tienen muy alto riesgo los pacientes si presentan recuentos de células CD4 menores a 50. En el fondo de ojo también puede haber exudados blanquecinos, coalescentes, puede haber hemorragias, puede haber edemas. El desprendimiento de retina es una de las complicaciones más temidas y es en general en estos casos una complicación tardía. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, lo que decíamos hace un rato, la neumonía bacteriana recurrente por los gérmenes que frecuentemente provocan neumonía, también se considera enfermedad marcadora. Recordar que el germen más frecuente de neumonía es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Esto es así en el paciente HIV. Y recordar que el paciente con infección por HIV tiene mayor riesgo de bacteriemia neumocóxica y mayor riesgo de neumonía cavitada. Dentro de las manifestaciones pulmonares, recordar lo que decíamos sobre la neumonía por neumocistis jirovecii, los síntomas prodrómicos que en general son la fiebre, la sudoración, la presencia de tos seca, hasta que aparece una disnea que en general suele ser progresiva. El dolor retroesternal puede estar presente en estos pacientes. Recordar que es un cuadro de instalación subaguda, que lo más frecuente de observar en la radiografía decíamos que era el infiltrado intersticial difuso bilateral en el 80% de los casos, pero como ven ustedes en la filmina, cualquier patrón radiológico puede estar presente en una neumonía por neumocistis jirovecii. Eso no debemos olvidarlo. Incluso estos pacientes pueden tener radiografías de tórax normal, como decíamos, fundamentalmente en las primeras etapas. En cuanto a las enfermedades micóticas, la aspergilosis, la histoplasmosis, la criptococosis. Recordar que la aspergilosis no se considera enfermedad marcadora de SIDA, es más frecuente de ver en los pacientes que tienen bajos recuentos de CD4, se asocia en general a formas diseminadas. La histoplasmosis, cuando da lugar a una infección diseminada, sí se considera enfermedad marcadora, lo mismo que la criptococosis, cuando es una forma diseminada o cuando es una criptococosis extrapulmonar, ¿sí? Lo más común en estos casos es que sea una criptococosis del sistema nervioso central. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, este cuadrito me parece interesante porque resume un poquito cuáles son los gérmenes que debemos sospechar ante infecciones bacterianas que causan enfermedad pulmonar. Las micobacterias, recordarlas, sobre todo Mycobacterium tuberculosis es mucho más frecuente como causa de enfermedad pulmonar que las micobacterias del complejo Avium intracelulare. Recordar la neumonía por neumocistis jirovecii y recordar que el sarcoma de Kaposi, como tiene compromiso visceral, afecta en estos casos fundamentalmente el pulmón, cuando compromete vísceras, pulmón y tubo digestivo. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, la clínica puede ser variable, puede haber cefaleas, convulsiones, trastornos cognitivos en el paciente, déficits neurológicos focales. En la filmina ustedes tienen cuadros focales y como ejemplo tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la toxoplasmosis o el linfoma primario del sistema nervioso central. Los cuadros difusos en general suelen estar dados por infección criptocóxica o encefalitis por citomegalovirus. Y otros trastornos, recordar el deterioro cognitivo por HIV, el complejo demencia-SIDA o la demencia asociada al SIDA. En cuanto a la criptococosis meningia, recordar que es un trastorno que en general tiene una evolución subaguda. El paciente se presenta con un cuadro compatible con meningitis, o sea que suele manifestar cefalea, rigidez de nuca, fiebre. Es más frecuente en aquellos pacientes que presentan un recuento de células CD4 menor a 100. Y en el líquido cefalorraquídeo es esperable encontrar aumento de las proteínas, disminución de la glucosa, pleocitosis a predominio linfocitario y aumento de la presión de apertura, lo cual es bastante categórico en este tipo de infecciones. La confirmación diagnóstica, como habíamos ya mencionado anteriormente, es por el aislamiento del cultivo o también por la presencia de antigenorraquia positiva. Poder detectar el antígeno en el líquido cefalorraquídeo. Respecto a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, en esta diapositiva vemos las distintas manifestaciones clínicas que puede dar lugar dependiendo del área de compromiso. Recordar que afecta con mayor frecuencia la sustancia blanca cerebral, con menor frecuencia afecta el cerebelo y el tronco. Respecto de la toxoplasmosis cerebral, volver a repasar que en general es el resultado de la reactivación de una infección latente, que suele tener un inicio subagudo, que puede tener manifestaciones clínicas variables. Muy importante, y vuelvo a puntualizar esto, las características por imagen de la lesión. Es categórica la resonancia magnética para orientarnos, fundamentalmente, por sobre la tomografía.
Cuando hablamos de tomografía, las lesiones suelen ser hipodensas con un refuerzo en anillo cuando se administra el contraste endovenoso. La resonancia magnética, como decíamos, es más sensible. También estos pacientes presentan lesiones que suelen ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y en FLAIR. Tienen refuerzo en anillo con gadolinio. En general es un refuerzo que puede ser homogéneo o heterogéneo, pero suele ser anular. Y uno suele ubicarlas en la unión córtico-subcortical o los ganglios de la base fundamentalmente. Es importantísimo ante la sospecha clínica y una imagen compatible buscar serología positiva para Toxoplasma gondii. Respecto del linfoma primario del sistema nervioso, recordar que así como cuando hablábamos de sarcoma de Kaposi, hablábamos de la asociación de este con el herpes virus 8, en el caso del linfoma primario este se asocia al virus Epstein-Barr. La incidencia del linfoma primario es 1000 veces mayor en un paciente HIV que en un paciente no HIV. Y en cuanto a las características de la lesión, suelen ser múltiples también, suelen tener una localización periventricular, suelen ser hipodensas en la tomografía, con refuerzo, con contraste, también en general periférico, y suelen ser también hipointensas en T1 en la resonancia magnética e hiperintensas en T2 y FLAIR con refuerzo anular cuando uno aplica el contraste endovenoso. Si atraviesan la línea media o se hallan a nivel subependimario, son estas lesiones más sugestivas del linfoma. Fíjense que el principal diagnóstico diferencial por las características clínicas, por las características de imagen de la lesión es justamente la toxoplasmosis cerebral. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Una lesión en sistema nervioso con estas características podría ser una infección por toxoplasma o un linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces es muy importante plantear el diagnóstico diferencial. Buscar serología para toxoplasma y buscar en el líquido cefalorraquídeo la PCR para Epstein-Barr. En general, estos pacientes suelen tener, cuando presentan linfoma primario del sistema nervioso central, una PCR positiva para virus Epstein-Barr. El diagnóstico definitivo siempre es la biopsia. Siempre, en cualquier lesión estructural del sistema nervioso en un paciente HIV. Estemos frente a una toxoplasmosis cerebral, estemos frente a un linfoma primario, incluso estemos ante una leucoencefalopatía multifocal progresiva. El único diagnóstico de certeza es la biopsia. El resto de los estudios complementarios nos ayudan a encuadrar el caso dentro de un diagnóstico presuntivo, pero el diagnóstico definitivo se confirma por biopsia. Importante. Un paciente que presenta una lesión estructural del sistema nervioso con las características que mencionábamos recién, una lesión hipodensa en tomografía o hipointensa en el T1 de la resonancia magnética e hiperintensa en secuencias T2 y secuencias FLAIR, que en ambos estudios por imagen presenta un realce fundamentalmente periférico con la administración del contraste endovenoso, nos plantea a priori dos principales diagnósticos diferenciales que son toxoplasmosis cerebral y linfoma primario del sistema nervioso. En primera instancia, si el paciente presenta serología positiva para toxoplasma, está avalado para empezar empíricamente el tratamiento considerando una potencial toxoplasmosis de sistema nervioso central, siempre y cuando en el líquido cefalorraquídeo no tenga una PCR positiva para virus Epstein-Barr. Uno debería empezar el tratamiento empírico para toxoplasmosis y evaluar de cerca clínicamente al paciente y por imágenes en los primeros 15-21 días para evaluar justamente cuál es la respuesta clínica y por imagen que presenta el paciente. De haber una ausencia de respuesta o incluso empeoramiento de los síntomas es mandatorio y con urgencia proceder con la biopsia cerebral. Respecto a la profilaxis primaria y secundaria de las infecciones oportunistas, en el cuadro que vemos a continuación tenemos las recomendaciones en cuanto a la terapia antimicrobiana para la prevención de infección por Pneumocystis carini, por toxoplasmosis o por Toxoplasma gondii, o por micobacterias atípicas, el complejo Mycobacterium avium intracelulares, en función del recuento de células CD4 que presenta el paciente. Y en el cuadro nos plantea cuál es la droga de elección para profilaxis primaria y lo que se considera droga de elección en los casos de profilaxis secundaria, cuando ya hubo infección por alguno de estos microorganismos y debemos continuar la profilaxis una vez resuelto el evento infeccioso agudo.